de 0.30 metros del agujero, ¿no? Este no lo hemos hecho, ¿no? Sí. No, No lo hemos hecho. Sí, es que como me han cambiado el horario, yo estoy perdido con los del otro curso, ¿no? Y ya veo, me da la impresión, como ya, digamos, como ya les estoy repitiendo clase que ya le di a ustedes, entonces tengo como un déjà vu de que ya hice todo esto. Bien, dice, el bloque inicialmente está girando a una distancia de 0.30 metros del agujero, con una rapidez angular. Dice, ahora se tira del cordón, están tirando del cordón hacia abajo, ¿no? Dice, acortando el radio de esto a 0.150 metros, ¿no? Dice, el bloque puede tratarse como partícula y nos preguntan, ¿se conserva el momento angular del bloque? Y nos preguntan también por qué. Entonces, vamos recordando qué nos decía la teoría sobre la conservación del momento angular del bloque. Si se acuerdan, les puse dos videos donde había uno que el de la balletista y había otro, ¿no? Entonces, si recuerdan, ¿no? ¿Qué decía la teoría sobre la conservación del momento angular? que se conservaba a menos que hubiera una fuerza externa. Una fuerza externa, ¿no? Y esa fuerza externa podría ser un torque, ¿verdad? Una fuerza externa, ¿no? Entonces, usualmente, para que, o sea, lo que dice la teoría es que para que se conserve el momento angular, no tiene que haber la actuación de una fuerza externa, que en este caso es un torque. Entonces yo les pregunto, ¿se conserva el momento angular del bloque aquí? Sí se conserva. Si no se ¿Ya? tiene en cuenta el peso, sí. ¿Se conserva o no? Sí, ingeniero. Sí se conserva. A ver, la definición, ¿qué dice, qué dice la definición de la conservación del momento angular? Dice que se conserva a no ser que actúe algo externo, ¿no? Pero ese algo externo no es que va a ser cualquier fuerza, tiene que ser un torque, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿aquí hay un torque aquí? No, no No hay. hay un torque, no hay un torque. Sí hay una fuerza, pero esa fuerza no le afecta a la conservación angular. Lo que siempre le va a afectar es un torque. Siempre es el torque, esa fuerza externa es un torque, no puede ser otra cosa nada más. Entonces, ¿se conserva el momento angular del bloque? No. Entonces, ¿qué significa eso? Digo, la pregunta es, el enfoque es, ¿esta tensión que está aquí está generando un torque? No. Entonces, ¿eso qué significa? Si no hay un torque, el L se conserva, ¿no? El momento angular se conserva. Tenemos una conservación de momento angular, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden en B? ¿Qué valor tiene ahora la rapidez angular? ¿Ya? ¿Cómo calculo eso? Aquí es igual el momento angular. Ya vimos que está relacionado con eh, el momento de inercia y está relacionado con la rapidez angular, ¿verdad? Es decir, L es igual a I por W, ¿sí o no?
Ahí se podría sacar momento angular en el principio y después igualarlo con un momento angular después. ¿Sí? O sea, ya que el ¿Por qué? sistema es Ya, conservativo. pero ¿por qué estamos haciendo eso? Para hallar la velocidad, Porque queremos hallar la velocidad angular, pero en realidad la respuesta es, dado que se conserva el momento angular del sistema, ¿qué significa eso? Significa que en esta posición vamos a tener un momento angular, ¿sí o no? Vamos analizando esto teóricamente. Ahí vamos, en esa posición vamos a tener un momento angular. ¿Estamos de acuerdo o no? Vamos a tener un L en esta posición, cuando el radio es de 0,30. Y cuando se acorta el cordón debido a esta tensión, a esta fuerza que está actuando aquí, dice, vamos a tener, el bloque va a cambiar su posición y va a estar acá. Entonces aquí va a tener otro L, ¿verdad? Va a tener otro momento angular. Como decimos que acabamos de decir que hay una conservación del momento angular, ¿eso qué significa? que es el mismo en ambos casos. Que su rapidez va a aumentar. No, La rapidez se va a mantener. miren, lo que ya, olvídense en un momento de la rapidez. Estamos hablando del momento angular. Ya dijimos que se conserva, ¿no? No está actuando ningún torque en el sistema, ¿ya? Si no está actuando ningún torque en el sistema, significa que el momento angular se conserva. Es decir, que en esta posición, que le voy a poner posición uno, en esta posición uno hay una cantidad de movimiento, ¿no? Hay un momento angular ahí. Y cuando se acorta, vamos a tener Menor un, inercia. olvídense de la inercia un momento, vamos a tener Menor movimiento. un momento angular en esta posición. Es decir, que dado que se está conservando ese momento angular, esa cantidad de movimiento, yo puedo decir que el momento angular en uno va a ser igual al momento angular en la posición 2. ¿Por qué? Porque ya habíamos establecido que dado que no está actuando ningún torque en el sistema, hay una conservación del momento angular, ¿no? Es decir, hay una conservación de movimiento entre la posición uno y la posición 2. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, yo puedo, pues, encontrar, encontrar ese valor de rapidez angular, ¿no? Entonces, que ahora sí podemos plantear la inercia, ¿no? Podemos plantear la inercia y podemos plantear las rapideces, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar esto aquí? La primera ecuación quedaría inercia por rapidez angular igual a inercia 2 rapidez angular 2. ¿Ya? ¿Eh? Sí, porque ya habíamos dicho, perdón, habíamos dicho esto, ¿no? Habíamos hablado sobre esto. Es decir, aquí vamos a tener una inercia uno por una rapidez angular y acá vamos a tener una inercia 2 por una rapidez angular, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Dice, nos piden la rapidez angular, ¿no? O sea, nos piden la rapidez angular final, pero la inicial sí la tenemos. Entonces, a partir de aquí yo ya puedo calcular, pues, este de aquí. ¿Sí o no? Sí, se podría despejar. Habría que despejar, ¿no? A ver, despejen. ¿Cuánto queda esa rapidez? Y se podría cancelar la masa porque es la misma. ¿Claro? Claro que sí.
sale que es igual a R1 sobre R2, esto al cuadrado multiplicado por la velocidad angular inicial. Sí. Claro, eso es una manera de resolverlo, ¿no? Si vas a disgregar el momento de inercia y lo pones como masa por R al cuadrado, ¿no? Simplificas y te va a quedar eso, ¿no? Si lo resuelves simbólicamente, ¿no? Te va a quedar así. Ya con eso ya se puede calcular esa rapidez final que estamos buscando, ¿no? O sea, no. O sea, lo que su compañero plantea es que él resolvió una parte, si lo resolvió, digamos que numéricamente, ¿no? Puso aquí M1 por R1, ¿verdad? Por esa rapidez, esto X al cuadrado, y esto es igual a la masa por la rapidez angular al cuadrado, ¿no? Él simplemente está despejando aquí, eliminó, dado que la masa es la misma, ¿no? Eliminó la masa y le queda que esto va a ser igual por la rapidez que ya conocemos, ¿no? Que es la 1, ¿no? Entonces, esta rapidez 2, que es la que nos piden en el literal B, ¿cuánto sale? Es decir, 0,30, que es la posición inicial, el R inicial, entre 0,15 elevado al cuadrado por 1,75 radianes segundo, ¿no? Esto me va a dar la rapidez angular cuando está aquí, en esta posición. Cuando se acorta esta cuerda, ¿debido a quién? A esta tensión que está actuando aquí. Me sale 7 radianes por segundo la Sale respuesta. 7 radianes, sale 7 radianes. Ahí El falta resto, el ¿cuánto cuadrado entre sacó? los corchetes. ¿Ah? Ahí falta el cuadrado entre los corchetes. Ah, sí, es verdad, aquí falta el cuadrado. Muy bien. Su compañero le sale 7 radianes sobre el segundo. ¿Cuánto le sale al resto, jóvenes? ¿Sale eso o no sale eso? Sí sale. Bien, ¿qué más nos piden? Voy a llevar esto acá. Ahí, en el literal, ¿qué pasó aquí? ¿Qué nos piden en C? Nos piden el cambio de energía cinética del bloque. Es decir, ¿qué nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo un delta de energía, ¿no?
están pidiendo un cambio de energía, es decir, una energía 2 aquí menos una energía 1. Eso es lo que nos están pidiendo. Entonces, aquí es igual SK, aquí es igual la energía del bloque, aquí va a ser igual. Estamos hablando de energía cinética rotacional. ¿Cuánto es la energía en ese punto? ¿Cuál es la definición? A ver, aquí es igual K. Energía cinética rotacional. Vamos, ¿quién me dice? Revisen sus apuntes, más que sea. O Dios, busquen en internet y digan cuánto es la Un energía medio cinética. de la masa por la velocidad angular Un medio, aquí, ya, sí. Esa es, de la masa. esa es, sí, pero yo quiero la rotacional. Un medio por la inercia rotacional y la velocidad angular. Sí, muy bien, esa es. Esta es la rotacional. La que usted me dijo está bien, sí es una energía cinética, pero es la, la lineal. Entonces, ¿qué tenemos que calcular aquí? Nos están pidiendo el cambio de energía cinética del bloque, es decir, inercia tenemos, ya tenemos la rapidez en la posición 1, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? La inercia en la posición 2. Ya. Que sería menos un medio de la inercia 2 por la velocidad angular final al cuadrado. Claro, a ver, el bloque lo estamos considerando como partícula, ¿no? Entonces, necesitamos determinar, ¿qué necesitamos determinar aquí entonces? La inercia de ambas. La inercia. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos la rapidez angular, ¿no? Porque ya tenemos una. ¿Ves? Tenemos ahí, está girando, dice, con una rapidez angular de 1,75. Y acá tenemos la 2. ¿Cuántos nos salió? Nos salió de 7 radianes sobre segundo, ¿no? Es decir, que yo ahí ya puedo calcular, porque el bloque ¿cuánto tiene? Dice, tiene 0,025. Solo sería de calcular y ya sacar el valor. Claro, solamente ves que aquí ya está, a ver, Sale 0,61. 0,61, ¿cuál? Los dos, o uno. Ah, la diferencia. A ver, aquí tenemos que el K es igual a un medio de la inercia por esto al cuadrado, ¿no? Es decir, como necesitamos el delta K, aquí ya tenemos, pues a ver, aquí tenemos una inercia, ya tenemos una rapidez angular en esta posición, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos un K, este es el K1, ¿ya? Y acá simplemente tienen que calcular el K2, pues. Un medio de la misma inercia, ¿por Entonces, quién? Por esa rapidez angular al cuadrado que sacamos, que esta de aquí es 7, ¿no? Calculamos, sí, 7 radianes segundo,
Y la de acá, ¿cuánto era? El ejercicio nos dice que es 1.75. K1 sale 0.0034. En total sale 0.57. El delta. No, K1. Ah, el K1. ¿Cuánto? 0.0034. ¿Y el otro cuánto sale? Este es el K1, muy bien. 0.013. Ya, aquí sale 0.013, ¿ya? Yo estoy confiando en los cálculos que están haciendo ustedes, ¿no? Este es el K2, ¿no? Este es el K2. No estamos sacando nada que no hayamos visto antes. Entonces, ¿qué nos pedían aquí? Nos piden el cambio de energía cinética del bloque, ¿no? O sea, prácticamente lo que nos están pidiendo es esto, un delta K. Entonces, ¿cuánto sale este delta? Pero ingeniero, a mí no me salen esos valores de ahí. Me sale diferente. A ver, vamos bien. Ya dijimos que la energía es igual a un medio de la inercia por W al cuadrado, ¿no? O sea, necesitamos era el momento de inercia de esta masa. ¿Cuánto es aquí? Es m por r al cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, esta masa, 0.025 por r al cuadrado por la rapidez angular que habíamos calculado, que es ¿cuánto? A ver, voy a sacar mi calculador. ¿Dónde está? Es que sí, a ver, esto se puede sacar de algunas maneras. Se puede calcular de algunas maneras. ¿Por qué? Porque miren, a ver. Miren. Yo puedo decir, vamos viendo la definición. K es igual a un medio de la inercia. ¿Por quién? Hasta aquí creo que estamos todos de acuerdo. Entonces, yo puedo decir también que el K es igual a un medio. Aquí dijimos que era igual el momento de inercia de la partícula porque estamos considerando ese bloque como una partícula. Es igual a m por r al cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Por w cuadrado. ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Ya. Y ese r por w al cuadrado aquí es igual. La velocidad tangencial al Es cuadrado. igual a una velocidad tangencial al cuadrado, ¿no? Entonces, yo también puedo decir que esto es igual a un medio de la masa por una velocidad tangencial al cuadrado, ¿no? Entonces, como ven, hay alguna manera de resolver esto, ¿no? No es que estamos siguiendo una receta, ¿no? Ya. Entonces, si yo lo quisiera calcular así como está aquí y decir que en vez de utilizar el momento de inercia, utilizar una velocidad tangencial, ¿lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos en el ejercicio un R1, tenemos un R2, ¿y qué más tenemos? Tenemos una rapidez angular 1 y tenemos una rapidez angular 2.
¿verdad? Es decir, que si yo quisiera calcular y resolver con esta ecuación, bueno, yo puedo decir, bien, tenemos una velocidad tangencial 1 que es igual a R1 por W1, ¿verdad? Al cuadrado, ¿no? No, acá es que la ponemos al cuadrado y acá tenemos una velocidad 2 que es igual a un R2 por un W2. A ver, vamos haciendo aquí. ¿Cuánto sale R por W1? A ver, esto es 0,30. ¿Por cuánto? Por 1,75. Y acá, ¿cuánto era? ¿Cuánto se reducía? Era 0. ¿Cuánto? 17, 15. ¿Cuánto era? Aquí dice 0,15, ¿no? Entonces dice que es 0,15. Es decir, 0,15. ¿Y cuál era la rapidez, la otra rapidez que sacamos? 7. 7, ¿no? Era 7. Entonces, ¿aquí cuánto sale? 0.52. 0,52. ¿Y acá cuánto sale? 1,05. ¿Qué es esto de aquí? Son las velocidades tangenciales, es decir, que sus unidades son ¿cuánto? Metros sobre segundo. Muy bien. Estamos resolviendo con esto, miren. Que es otra definición de energía, ¿no? Porque ¿qué hicimos ahí? Disgregamos fue el momento de inercia, que también pudimos haber calculado y haber utilizado la rapidez angular. Entonces, miren, tenemos esto, ¿ya? Es decir, y si yo quiero calcular K1 o la energía cinética 1, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar. Aquí dijimos que igual que era, vamos a usar esta definición, es decir, un medio de la masa. ¿Cuánto es la masa? 0. Bueno, toca ver a mí porque 0,25. 0,025, muy bien. 0,025. ¿Por cuánto? Por esa velocidad que acabamos de sacar al cuadrado. 0,52 al cuadrado. ¿Cuánto sale eso? 0,0033. 0,0033, ¿no? Bueno. ¿Y el K2 cuánto sale? Estamos aplicando esa fórmula, ¿no? Un medio de quién? De 0,025 por 1,05 al cuadrado, ¿no? Eso aquí va a ser igual a 0,013, ¿verdad? 0,013. ¿Cuáles son las unidades de esto? Joules, ¿no? Porque estamos hablando de energía. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nos pedían en realidad, era un delta, ¿no? Y esto en realidad está relacionado con lo último que nos piden, porque nos piden en el último, nos están pidiendo cuánto trabajo se efectúa al tirar el cordón, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que el trabajo, ¿qué es? Es una transferencia de energía. Y aquí lo que estamos viendo, ese K1 y ese K2, esa diferencia, ¿qué es? En realidad, es una transferencia de energía, por lo que este delta K es igual a ¿quién? A trabajo, ¿no? Es decir, que el trabajo total es igual a esa diferencia de energías, ¿no? Es decir, ¿cuánto sale aquí? 0,009. Ya, voy a asumir que tienen bien esa calculadora, 0,09, ¿no? 0,126. Ya, Esta 0,12, ya, dejémoslo en que esté es 0,012, y esto que es, jóvenes, esto es el trabajo total que está efectuando ese bloque, ¿no? Porque, a ver, esto de aquí
Era una manera de resolverlo, ¿no? Pero en realidad también teníamos inercia, ¿no? Aquí lo único que hicimos fue disgregar el momento de inercia a su definición, que es m por r al cuadrado, cuando el momento de inercia es una partícula, ¿no? En este caso es así, porque si hubiéramos tenido que nos hubieran dado las dimensiones de ese bloque, o que hubiera sido, por ejemplo, en vez de bloque una esfera o una placa, pues hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido más fácil calcular el momento de inercia que hacer lo que estamos haciendo acá. Que sí se puede, ¿no? Capaz que esa podría ser una variación del examen, ¿no? En vez de ese bloque, yo le digo, bueno, esto es una esfera, la esfera tiene un R, calculen el trabajo total, ¿no? Y ustedes ya cuando vean en un ejercicio trabajo total, estamos hablando de qué? De una transferencia de energía. Muy bien. Aquí terminamos esta unidad. Como van a estudiar para la lección de qué día, miren, Jueves de la próxima semana. el jueves, ¿no? Ya, De la próxima semana dijo, ¿verdad? sí, de la próxima semana, no se asusten. De la próxima semana es, ¿vale? Tienen bastante tiempo de estudiar, así que solamente voy a dejar un ejercicio de deber de momento angular y de conservación angular, que eso se lo pongo mañana. Vamos adelantando el tema de hidrostática, ¿no? Vamos a ver qué es la hidrostática ahora. Con esto ya cerramos la unidad 1. Bien, vamos acá. ¿Alguien necesita copiar algo de lo que hicimos para regresar antes de seguir? ¿O ya está copiado todo? Bueno, me La dice. última parte, ingeniero, por favor. Ya, un segundo. Ya regreso ya. Bien, aquí está esto. Y mientras copian, conversemos un ratito. Yo no estoy muy seguro, no estoy al tanto. El examen con ustedes ¿es presencial o es virtual todo? También. ¿Cómo es ahí con ustedes acá? Que yo sepa, los exámenes son presenciales, pero depende del docente también. No sé, bueno, entonces voy a averiguar, ¿no? Porque la verdad no sé cómo es aquí con ustedes en esta modalidad, si el examen es presencial o virtual. Y, por ejemplo, el año pasado, ¿ustedes cómo hacían el examen? El examen es presencial. Ah, el examen es Nosotros, presencial, ya. nosotros nos Muy bien. tomaron Sí, virtual. para nosotros nos tomaron Eh, virtual. sí, porque o sea, también depende del profesor, porque hay profesores que no se encuentran dentro de la península, entonces con ese Ah, profesor ya, muy bien. Ya. el Entonces examen es yo, virtual. bien, yo voy a averiguar entonces cómo vamos a hacer con ustedes. Mañana me acerco a la dirección para ir sabiendo cómo es. Si queda potestad mía, pues ahí yo converso con ustedes cómo vamos a hacer. ¿Algo más que necesiten copiar de aquí? ¿O ya está todo? Disculpe, profesora. Hay que hacer un portafolio. Todo lo que copiamos en clases hay que pasarlo a limpio. Sí, Pues, yo soy de la idea de que sí, porque a ver, aquí tenemos que pelear esos 60 puntos, porque yo no quiero que se queden porque hicieron después mal un examen. Entonces, es mejor que vayan haciendo esa actividad y yo después la voy a pedir. Bien, está bien que me hayan hecho acuerdo, porque, o sea, yo no quiero que se queden, ¿no? Pero tampoco los voy a ayudar, tampoco los voy a ayudar y les está faltando un punto. Entonces, es mejor que peleen esos 60 puntos. Yo no les voy a regalar puntos. Entonces,
Mejor que vayan haciendo esas actividades, porque a lo mejor pido ese portafolio de esos ejercicios y eso les puedo calificar, ¿no? Para ayudarlos. Entonces, vamos a ver cómo hacemos eso después. Mientras tanto, a ver, la lección que yo Es voy a tomar, que, ingeniero, disculpe que le interrumpa. dígame, Yo digo que esas cosas siempre se piden desde el inicio de clases, no ya ahora que ¿ya? ya tenemos casi un mes y es Bueno, complicado porque tenemos muchas ya, cosas está pendientes. bien. Para nadie entonces, yo no vamos a pedir eso. Estudien. Oye, Elvis, no haga dar coraje que el profesor sí dijo que lleves tus apuntes. Yo O decía, sea, pero de apuntar si sí, no pero de pedir quieren, portafolio yo no jamás he escuchado. Yo llevo mis apuntes, pero hay ciertas cosas en las que me pierdo y a veces no alcanzo a copiar del todo. ya, muy bien, basta, basta, Pero desde el dejémoslo ahí. principio No, siempre. basta, ya se acabó. No voy a pedir portafolio. Quiero que estudien para la lección. No, ya no hay, se acabó ese tema. No voy a pedir portafolio. Bien, quiero que estudien nada más. Si ustedes estudian, pueden resolver esto de aquí, ¿no? Va a haber teoría en la lección y solo voy a poner un ejercicio, ¿no? No los voy a torturar con 4 ejercicios. Les puede salir ejercicio de cualquiera de las unidades. Bien, ya supongo que terminaron de copiar. Vamos acá. Segundo. Ingeniero, Dígame. estamos conversando en el grupo y se ha armado una polémica y Ah, no basta. sé, o sea, no, solamente Dígame. si podríamos llegar a un consenso, como usted está diciendo que necesitamos ganarnos esos 60 puntos, Sí. a ver si el que quisiera presentar el portafolio, ya así sería mucho mejor y otra manera viable de ganarse esos 60 puntos, a ver si usted decide hacer otra cosa. A ver. Miren. Debido a que se ha armado una polémica, yo preferiría que dejemos el tema ahí. Miren. Yo todavía no reviso y espero que no esté pasando lo mismo en este curso. Yo todavía no reviso las tareas que ha enviado este grupo. Yo revisé el otro día de casualidad las tareas del otro grupo y es decepcionante porque yo envío la tarea y ni siquiera hay una explicación, ni siquiera ponen una fórmula de lo que están usando, simplemente van y me ponen en una línea de cálculo. En una línea de cálculo me ponen la resolución de un ejercicio. Entonces, yo espero que eso no esté pasando aquí, ¿ya? Ahora, volviendo al portafolio, no quiero que se peleen
Se supone que ustedes son compañeros, se supone que deberían estar ayudándose haciendo las tareas. Entonces, dado que se ha originado un problema debido a su portafolio, yo preferiría, y de hecho no, ya no lo voy a pedir. Ahora, yo solamente quiero que cumplan con las tareas, joven. Cumplan con las tareas y no, por favor, no me hagan lo mismo que me está haciendo, miren, solo revisé dos. No me pongan en una línea la resolución del ejercicio. En una línea, ustedes pueden creer eso. Si ustedes fueran al profesor y les pusieran en un ejercicio de física la resolución de un ejercicio en una línea y que ni siquiera le explicaran la fórmula, pues eso está mal, ¿no? Entonces yo espero que eso no esté pasando. Yo prefiero que me demuestren en la tarea que algún razonamiento y así esté mal eso, pues yo califico hasta el esfuerzo que ustedes hacen por estudiar, ¿no? Aquí hay algunos estudiantes que yo veo que hacen el esfuerzo, preguntan, de eso me fijo también. Me fijo de los que preguntan, así me respondan mal, yo me fijo en eso, ¿no? Acuérdense que ustedes también tienen una actuación en clase, yo todo eso me estoy fijando, ¿no? El portafolio, lamentablemente ese tren ya se fue, no quiero que después haya problemas, ni tampoco quiero problemas con ustedes, así que ese portafolio ya no va. Solamente estudien, hagan las tareas que yo mando e intenten participar en clase, ¿no? Ok, bien. Aquí estamos. Bien, vamos adelantando un poco la clase de lo que continúa, ¿no? Eh, ¿Dónde está? No encuentro mi diapositiva. Ya, muy bien, mire. Vamos a ver, ahora vamos a entrar a este tema, que es la hidrostática, ¿no? Básicamente esto de aquí es, estamos hablando de la estática de los fluidos, ¿no? Estamos hablando de aquí también, otro nombre con el que se conoce esta materia es mecánica de fluidos, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos al fluido en reposo, estamos hablando de estática de fluidos, ¿no? Y esta unidad aquí le llaman hidroestática, ¿no? ¿Qué significa? Estática refiere a que estamos estudiando a los fluidos en reposo, ¿no? Muy bien. Objetivos de la clase. Vamos viendo la definición del fluido, ¿no? Como les decía, la estática de los fluidos o la hidroestática, como les ponen en el sílabus aquí, ¿no? Es una rama esencial de la física y de la ingeniería, ¿no? ¿De qué se ocupa esto? Se ocupa del estudio de los fluidos en reposo, ¿no? También vamos a ver después lo que es dinámica de fluidos y a diferencia de la dinámica, es como lo que hemos estado viendo ahora, ¿no? En la dinámica ya entran fuerzas actuantes en el fluido, ¿no? A diferencia de la dinámica, la estática de los fluidos se centra en qué? Se centra en las condiciones de equilibrio, ¿no? Estamos hablando de reposo, ¿no? Sí, estamos hablando de equilibrio, ¿no? Y las fuerzas que actúan sobre un fluido o dentro de él, pero cuando está en reposo, ¿no? A diferencia de la dinámica, pues, que cuando actúan fuerzas sobre los fluidos, ¿no? Aquí solamente, acuérdense, nos estamos centrando en condiciones de equilibrio y de las fuerzas que actúan sobre un fluido, ¿no? Recién veo el chat, bien. Ya. Entonces, por lo general, la materia se clasifica en uno de los tres estados, ¿no? Que es sólido, líquido, gaseoso, ¿no?
Se sabe respecto a esto que un sólido tiene un volumen y una forma definido, ¿no? Todos saben eso. Por ejemplo, un gas, un líquido, por ejemplo, no tiene un volumen definido, ¿ya? Y un gas no tiene un gas confinado no tiene ni volumen ni forma definida. Entonces, estas descripciones nos ayudan, digamos que a representar los estados de la materia, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, ¿el asfalto se considera como un sólido? Bueno, ¿Sí o no? Creo que se lo consideraba como, o sea, el asfalto tenía esa propiedad de moldearse. Sí, o sea, muy bien. El asfalto, sí, el asfalto usualmente lo consideramos como sólido, ¿no? Pero cuando está caliente, ¿no? Tienden a fluir, ¿no? ¿Ya? Tienden a fluir como líquido, ¿no? Entonces, hay algunas sustancias que pueden ser líquido o gas o una combinación de los tres, ¿no? Ahí estamos hablando de eh, los no newtonianos, ¿no? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les puedo poner? Hay sustancias que si tú le aplicas una fuerza, se comportan como como un sólido, ¿no? Pero también tienden a comportarse como que si fueran un fluido, ¿no? Me parece que se puede hacer eso con la maicena, ¿no? La maicena me da la impresión de que es un no newtoniano, pero tienes que ser algo bastante masivo para poder verlo, ¿no? Entonces, eh, en general, podemos decir que un fluido es un conjunto de moléculas, viéndolo de manera molecular, ¿no? Es un conjunto de moléculas que se ordenan aleatoriamente, porque, por ejemplo, a diferencia de los sólidos, ¿no? Si cuando vimos los cuerpos rígidos y decíamos, pues, que son, que si yo un cuerpo rígido digo, bueno, cojo un punto cualquiera dentro de un cuerpo y a partir de ahí mido una distancia, esa distancia siempre va a ser permanente, ¿no? En cambio, eso no pasa en los fluidos, ¿no? Aquí, si bien en los sólidos las partículas tienden a tener un orden, en los fluidos las partículas se ordenan de manera aleatoria, ¿no? Y se mantienen juntas, pero a partir de fuerzas, digamos, cohesivas débiles, ¿no? Y estas fuerzas generalmente la ejercen las paredes del contenedor en el que está el fluido, ¿no? Eh, Como ven, a diferencia de los sólidos, el sólido, las fuerzas cohesivas que tienen son bastante grandes, ¿no? Y por ejemplo, aquí estamos hablando de en que su comportamiento o el orden de sus partículas es aleatorio, ¿no? Esto hace complicado, digamos, modelar ciertos fenómenos, ¿no? Ese es el problema con los fluidos. Por ejemplo, no sé si lo dije aquí, o creo que lo dije en mi curso de hidráulica. Eh, Estábamos hablando justamente del agua como fluido y creo que alguien me preguntó, no me acuerdo muy bien. Sí, porque en hidrología eh, resulta que el agua, para modelarla, tenemos que decir, una de las suposiciones es que el agua se considera como un medio continuo, es decir, que sus propiedades como la velocidad y otras propiedades que tiene el agua cuando fluye, por ejemplo, en un canal, son promedios, ¿no? Por eso cuando ustedes vean que
cuando vean en hidráulica que les hablan del agua como medio continuo, es decir que sus propiedades se las asumen como promedio. Porque resulta que este orden aleatorio del que yo les estoy hablando complica modelarla, ¿no? Entonces, seguramente algunos de ustedes han visto Titanic, o no importa si no la vieron. En la película de Titanic, pues se ve, los que han visto, pues que este gran barco se parte, creo que como en 3 pedazos, ¿no? De hecho, de esto hay tesis en las que modelan cómo, cómo se producen estas fallas del buque y cómo se parten los 3 pedazos, ¿no? Creo que, si no estoy seguro, hay como 3 trabajos de eso de ahí que tiene que ver con la mecánica de fluidos. Y lo traigo acá porque si bien hay 8 estudios, debido a que los líquidos tienen este orden aleatorio, los modelos a veces explican cómo se parten las 2 partes y hay otros que explican cómo se parte este buque en las 3 partes, pero no se termina de modelar esto debido a que los fluidos se ordenan aleatoriamente, ¿no? Y que se mantienen juntas a partir de fuerzas cohesivas que son débiles, ¿no? Es medio complicado modelar el agua. Tanto es así que, por ejemplo, cuando vean hidrología o hidráulica, van a darse cuenta de que, por ejemplo, ahí les van a hablar de muchos supuestos, de muchas suposiciones debido a este comportamiento que tienen los fluidos, ¿no? Pero ahí particularmente se estudia lo que es el agua. Entonces después se van a encontrar con un montón de fórmulas que intentan explicar ciertos comportamientos del agua, por ejemplo, en los canales. ¿Y a qué se debe eso? Pues a esto que estamos hablando, ¿no? A que el orden de las moléculas de los fluidos es aleatorio, ¿no? Entonces, miren, regresando acá. Bien. Entonces, ¿qué es lo más importante de aquí? Lo más importante de aquí es que vamos a ver, o cómo vamos a estudiar esto, en que tanto los líquidos como los gases los vamos a ver como fluidos a partir de aquí, ¿no? A partir de lo que vamos a estudiar ahora, que es la hidrostática. Entonces, recuerden, vamos a ver los gases y los líquidos como fluidos, ¿no? En el tratamiento de lo que va a ser la materia de este capítulo, ¿no? De la mecánica de fluidos, que nos vamos a centrar en la hidrostática. Y es decir, que los vamos a considerar como fluidos en reposo, ¿no? Otra vez voy a repetir. Fluido en reposo significa estática de fluidos. ¿Ya? Entonces, lo más importante aquí, la materia se clasifica generalmente en 3 estados: sólido, líquido y gas, ¿no? Los sólidos tienen volumen y forma definidos, los líquidos tienen volumen definido pero no forma, los gases no tienen ni volumen ni forma definidos, ¿no? Obviamente hay excepciones a esta clasificación, ¿no? Como el asfalto, ¿no? El asfalto tiene la característica de que cuando está ya bajo sus temperaturas se solidifica, ¿no? Pero cuando tienen su temperatura se comportan como un fluido, ¿no? Se comportan como líquidos, ¿no? En un determinado tiempo. Entonces, la clasificación de una sustancia, según lo que hemos hablado, entonces, puede depender de factores como la temperatura y como la presión que vamos a ver más adelante, ¿no? Hemos visto también que cuando hablamos de fluidos, vamos a decir que tanto líquidos y gases tienen un comportamiento de fluido, ¿no? ¿Por qué? Porque sus partículas se ordenan de manera aleatoria, ¿no? Entonces vamos a decir, no se olviden, cuando estemos hablando de fluidos,
Estamos hablando de líquidos y de gases, ¿no? ¿A qué se debe esto? Yo les puedo preguntar, usted me tiene que decir, ingeniero, es porque sus partículas se ordenan aleatoriamente. Es decir, que sus partículas en realidad se mantienen juntas por fuerzas cohesivas débiles, ¿no? ¿Quiénes ejercen estas fuerzas cohesivas débiles? Por lo general suele ser un recipiente, ¿no? Porque, por ejemplo, el agua, ¿no? El ejemplo clásico de esto, el agua. Ustedes tienen un agua ahí en un vaso y en realidad el agua se mantiene ahí es por las fuerzas cohesivas débiles que genera ¿quién? Que genera el recipiente, ¿no? Porque si ese vaso se cae, se rompe, el agua, hay agua por todos lados, ¿no? Entonces, eh, como, como les estoy platicando, lo que estamos viendo ahora, que es la hidroestática, ¿no? Estamos estudiando los fluidos, ¿no? No se olviden que cuando hablamos de fluidos, estamos incluyendo líquidos y gases, ¿no? En reposo. Entonces, vamos acá. Y que yo les puedo preguntar, bueno, ¿y qué es? ¿Qué es un fluido, no? Ya respondimos eso. Entonces, vamos a ver una propiedad que seguramente ustedes ya conocen, ya tienen que haberla visto en el capítulo de Física 1, que es la densidad, ¿no? Este concepto es fundamental también en la hidrostática, la estática de los fluidos, ¿no? Porque aquí la densidad, ese ρ que están viendo aquí, miren, esto es ρ, la densidad, hablamos de esto un poco cuando estábamos viendo el momento de inercia, ¿no? Pero creo que no la definimos, ¿no? La densidad de una distancia se define como la masa, sabemos que está ahí, de la sustancia dividida entre su volumen, ¿no? ¿Qué nos indica la densidad? ¿Alguien me puede decir? Puede decir, ¿qué nos indica la densidad? La cantidad de General, masa que hay en un cierto volumen. Me indica cuánta masa está contenida en una unidad de volumen. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿O qué interpretación le podemos dar a la densidad? La relación entre la masa y el volumen. Sí, muy bien. Sí, está bien, es una buena respuesta. Pero ¿qué interpretación yo le puedo dar a lo que estamos viendo? Que a mayor masa hay mayor densidad. Significa significa que las partículas estarían más unidas, ¿cierto? Estamos hablando eh, de que la densidad, podríamos decir, es una medida de qué tanto están compactas las partículas en una sustancia, ¿no? Es decir, supongamos una sustancia con alta densidad. ¿Qué está pasando con sus partículas? Sus partículas están que más cercanas entre sí, ¿no? En comparación con, con algo que tenga una baja densidad. Por ejemplo, a ver, vamos poniendo un ejemplo. Por ejemplo, el plomo, ¿ya? El plomo resulta que tiene una característica en la que el plomo tiene una densidad alta. Estamos hablando de un metal, ¿no? Y si, por ejemplo, lo comparáramos con un corcho como los que vienen en las botellas de vino, ¿no? Seguramente alguno de ustedes ha visto uno, no pesan mucho, ¿no? Si tuviéramos un corcho y
y un pedazo de plomo del mismo tamaño, el plomo va a pesar más, ¿no? ¿Por qué? Porque es más denso, ¿no? Si bien, como les digo, ambos pueden tener el mismo volumen, el plomo, ¿qué va a tener? Debido a esa densidad en la que están compactas sus partículas, ¿qué va a tener? Va a Mayor tener masa. mayor masa, muy bien. Entonces, ¿por qué creen que estamos viendo densidad al momento de hablar de la estática o de la hidrostática en este caso? ¿Por qué nos importa esto? ¿Qué nos ayudaría a determinar, por ejemplo, la densidad cuando estamos hablando de la hidrostática? A saber la resistencia de los líquidos. Sí, puede ser, sí, está bien. Pero ¿qué más? ¿Qué más me dice? Sí, vamos viendo algo sencillo. Eh, Para, para diferenciar el tipo de sustancia, Sí. ¿Y qué más? nos podría ayudar en la construcción también, ya que creo que si un fluido tiene mayor densidad, como el cemento, que hay unos cementos que se secan súper que rápido, entonces ahí nos podría ayudar también en la construcción de presas también, Sí. al Como saber ven, que sí. Muy bien. Como ven, hay La algunos. presión también que ejerce un líquido, algo así. Muy bien. Sí, o sea, todo está bien. Está bien. O sea, esto tiene algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, veamos acá. Por ejemplo, aquí no les traje una tabla de las densidades, ¿no? Pero, por ejemplo, la densidad del agua seguramente ustedes la conocen, ¿no? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1 gramo por centímetro cúbico. Sí. 1000, 1000 kilogramos metro cúbico, ¿no? Ya. Entonces, como también estamos viendo, era de haber traído una tabla, a ver si que se los traigo la próxima la próxima clase, donde les muestro, bueno, en los libros hay, ¿no? Hay las tablas donde les muestran las densidades del agua, ¿no? Del aire, de sustancias como el mercurio, o como la gasolina, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden comparar en esas tablas. Por ejemplo, el aire creo que tiene una densidad de 1,22, no me acuerdo, ¿no? Y también está afectado, por ejemplo, hablando del aire, creo que le afecta la densidad del aire si está a nivel del mar. Sí, afecta la densidad, por ejemplo, del aire es diferente si está a nivel del mar y si, por ejemplo, hay una temperatura de, me parece, de más de 10 grados centígrados, va a cambiar, ¿no? Esto es importante porque, por ejemplo, si ustedes en hidráulica a veces, cuando vean, eh, hay que saber distinguir esto porque resulta que en condiciones normales ese valor de densidad que me dieron del agua es válido, ¿no? Pero cuando hay temperaturas, hay un nivel de temperaturas donde esa densidad del agua cambia, ¿no? Entonces, esto también es importante porque, por ejemplo, voy a ver si que nos hacemos unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, si eh, un ejemplo clásico también sería para ver lo de la densidad. Lo de la densidad es, por ejemplo, cuando vertimos aceite en un vaso de agua, si han visto que el aceite queda encima, ¿no? ¿Han visto o no? Claro que no se mezcla con la... No se mezcla, ¿no? ¿Por qué no se mezcla? Porque resulta que el aceite tiene una densidad menor que el agua. Entonces, ¿eso qué hace? Eso hace que el aceite y el agua no se mezclen, ¿no? Y el aceite siempre va a quedar en la parte superior, ¿no? Como ven, esto de aquí es un concepto fundamental también para hablar, por ejemplo, o determinar cierto comportamiento
de los materiales en diferentes entornos. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando del asfalto, ¿no? Es decir, que en la construcción de carreteras, la densidad de los materiales de la construcción, como pueden ser, por ejemplo, en las carreteras que tenemos. Ustedes todavía no ven vías, ¿no? No, creo que todavía no ven vías. Entonces, por ejemplo, en vías, los sustratos por los que está compuesto, que estamos hablando de base, subbase, capa de rodeamiento, ¿no? Tienen una densidad, ¿no? Una densidad del material de construcción. ¿Por qué se busca que tengan cierta densidad las capas que tiene, por ejemplo, una vía? Porque con esto garantizamos la resistencia, ¿no? De las carreteras. Porque aquí estamos hablando de que hay, sobre las vías, actúan fuerzas dinámicas, ¿no? Van pasando los ejes de los carros, ¿no? Ahí calculan algo que se llaman los ESALs, ¿no? Ya eso después van a ver cuando quieran diseñar un pavimento, ¿no? Ingeniero, ¿puedo hacerle Dígame, una pregunta? dígame. Por si acaso usted ha estado a cargo de alguna construcción o a cargo de esta de pavimentación de las calles o cosas así. He estado, sí, e incluso mi tesis fue en pavimento, pero de ahí me dediqué más, fue a lo que es la hidrología, ¿no? Pero sí, alguna vez trabajé en eso. De hecho, mi tesis fue de pregrado, fue de pavimento rígido, pavimento rígido. Y como les digo, aquí se ve este asunto de la densidad, ¿no? Porque resulta que el pavimento, como tiene algunos sustratos al momento de diseñar, porque cada sustrato necesita un espesor, ¿no? Todo eso se diseña en función de qué? En función de las cargas que va a soportar las vías, ¿no? Entonces, por eso es importante, por ejemplo, de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Alguna pregunta relacionada a eso? Porque ¿qué pasa cuando no le damos una densidad adecuada a los materiales? Bueno, vamos a ver. Ya ustedes ya han visto cómo están nuestras vías, estamos hablando de problemas como de hundimiento, formaciones de baches. Obviamente no todo está relacionado a la densidad, ¿no? Porque, por ejemplo, un mal drenaje en una vía, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la vía pierda, ¿qué cosa? Va a haber pérdida de materiales por algo que le llaman capilaridad, ¿no? Es decir, otra vez está el agua involucrada aquí, siempre que pasa algo en la ingeniería, o está involucrada el agua o están involucradas fuerzas de la naturaleza, ¿no? Entonces, me salí del tema. Volviendo al tema, como les dije, la densidad es importante porque garantiza la durabilidad y resistencia de las carreteras, ¿no? Obviamente, como les digo, también están o actúan condiciones externas, como es el agua. ¿Qué es lo que hace? El agua, si hay un mal drenaje en una vía, hay pérdidas de drenaje por capilaridad, ¿no? Es decir, la vía comienza a dejar unas huellas primero. No tengo aquí para que vean, pero la capilaridad, el agua hace que la vía, por ejemplo, si estamos hablando de pavimento flexible, hace que haya una pérdida de material de las capas inferiores, ¿no? Y después vemos baches, ¿no? Entonces, por ejemplo, diseño de fundaciones, ¿no? También es importante la densidad porque el suelo necesita una capacidad de carga, ¿no? Entonces, un suelo con mayor de densidad, es por eso que ustedes han visto que hay maquinaria que compacta el suelo. ¿Han visto? Sí, se han fijado que, por ejemplo, van
hay un terreno y el terreno pasan máquinas ahí una y otra vez compactando el terreno. ¿Se han fijado o han estado en alguna obra alguna vez? No, Yo lo he visto. no, bueno. Por ejemplo, van y quieren hacer una construcción, traen el material lo riegan, después pasan las maquinarias, eh, unas motoniveladoras, estos aparatos generan vibración. ¿Qué es lo que hacen? Estamos hablando de densidad. ¿Qué es lo que hacen? Compactan sus partículas de manera de que ese suelo tenga una mayor densidad, ¿no? ¿Para qué hacemos eso? ¿O por qué se hace eso? Para que el suelo pueda soportar mayores cargas, ¿no? Por eso es que después van a ver ustedes ensayos de compactación, ensayos Proctor cuando hagan laboratorio. Entonces, ¿qué garantiza esto? Esto garantiza una densidad óptima del suelo, ¿no? Garantizando así una construcción segura, ¿no? Por ejemplo, digamos, eh, en hidrología, ¿no? En hidrología pueden ver lo que es el diseño de presas, ¿no? Alguien creo que mencionó un ejemplo aquí de que tanto el concreto como la tierra que se usa, porque hay presas de tierra, ¿no? Las presas de tierra deben tener o garantizar también una cierta estabilidad, ¿no? ¿Cómo se genera? Bueno, uno de los parámetros con los que se genera esta estabilidad también es la densidad, ¿no? Porque una presa de tierra con una densidad incorrecta resulta en el colapso de la estructura. A ver, otro ejemplo, si me acuerdo. Así, por ejemplo, hablemos del ejemplo que me parece que uno de sus compañeros dijo, ¿no? El diseño de mezclas de concreto, ¿no? Ustedes eventualmente van a ver que hay concretos que tienen una resistencia de un F'C de 210, un F'C de 400, si mal no me acuerdo. Estos son, estamos hablando de aquí de resistencias que tiene el concreto, ¿no? ¿Cómo se gana esa resistencia? A través de la densidad, ¿no? Estamos hablando de los materiales, de los agregados que tiene el concreto, ¿no? Del tipo de cemento, de la durabilidad del concreto, ¿no? O sea, el concreto influye mucho en la resistencia, ¿no? Porque ¿qué le da al material? Le da una densidad, ¿no? Porque, como les digo, hay ciertas densidades que se buscan para ciertos tipos de elementos estructurales, ya sean estos vigas o viguetas o algún tipo estructural, ¿no? Por eso es que ustedes eventualmente se van a encontrar con resistencias, como ya les digo, como son la de 210 o como son, no me acuerdo de la de 210, la otra no me acuerdo. Pero bien, entonces, por eso es importante la densidad, ¿no? Vamos acá, vamos a hablar del peso específico, ¿no? ¿Cuál es el otro nombre del peso específico? ¿Alguien se acuerda? Peso volumétrico. Peso volumétrico, ¿no? Muy bien, ¿no? Esto también es una propiedad de los fluidos, ¿no? ¿Qué se relaciona aquí? Aquí estamos relacionando el peso de un fluido con su volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos el peso específico, ¿no? Se define como, ¿cómo se define? A ver, ahí yo les puse ahí. Eso sobre Es el producto, se puede definir como el producto ¿de quién?
Producto de la de la masa y de densidad. la gravedad. Dice. ¿Sí? Esa es una manera de decir, ¿y cuál es la otra? La que yo estoy planteando aquí. Estas cosas ya ustedes deberían conocerlas. Del peso por el volumen. Y esa es una manera también. Pero aquí, ¿cómo la vamos a ver? Aquí les puse, Densidad está por gravedad. relacionado con la densidad, esto es ρ, densidad y la aceleración de la gravedad, ¿no? Esas definiciones que ustedes me dijeron están muy bien, ¿no? Pero también la vamos a ver que está relacionado con la densidad y una aceleración debido a quién? A la gravedad, ¿no? Porque la gravedad en sí es un tipo de aceleración, ¿no? Entonces, déjenme hacer esto aquí más grande, ¿ya? Entonces tenemos que está relacionado con la densidad, ¿no? También está relacionado con el volumen, el peso específico, ¿no? Entonces, miren, ¿cuál es la interpretación de esto de aquí, del peso específico, ¿no? ¿Qué creen ustedes que nos indica el peso específico? Esto aquí nos indica cuánto peso hay en un volumen unitario, ¿no? O sea, nos determina la presión que ejerce un fluido debido a su propio peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el peso específico del agua? Yo les pregunto. Al menos tienen que aprenderse eso. ¿Cuál es el peso específico del agua? Ocho. 9810. Ya, ¿eso en qué unidad está? Newton en Newton metros cúbicos. En newton metros cúbicos, ¿no? Entonces, el peso específico del agua, al menos tienen que aprenderse eso, ¿no? El peso específico del agua es 9810 newton metro cúbico. O en kilonewton, ¿cuánto es? 9.81 kilonewton. 9.81, ¿no? Eso está en temperatura ambiente, ¿no? Ese dato del agua es temperatura ambiente, no se olviden. Usualmente, bueno, aquí en el curso lo vamos a ver temperatura ambiente, ¿no? Pero ya cuando ustedes avancen y vean hidráulica, van a ver que el peso específico del agua cambia dependiendo de la temperatura que existe en el ambiente, ¿no? Entonces, vamos viendo acá, ¿no? Me he de haber traído una tabla para mostrarles eh, los distintos pesos específicos que hay, ¿no? Porque es bueno saber, por ejemplo, cómo ocurren estas diferencias de peso específico, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos viendo esto en hidrostática, ¿no? O en estática de fluidos? ¿Por qué estamos viendo? Porque, por ejemplo, nos permite este peso específico, nos lo vamos a usar, por ejemplo, para calcular la presión en un punto dentro de un fluido, ¿no? Entonces, miren ahora, ¿qué otro concepto tenemos aquí? Estos son conceptos básicos antes de entrar a lo que es ya la materia. Tenemos también, por ejemplo, aquí la presión, ¿no? ¿A qué se refiere la presión? ¿A qué creen que se refiere cuando hablamos de presión, no? Y Es como también La la fuerza. fuerza. Ujú. entre un área. Sí, es la fuerza por un área. Muy bien, ¿no? Es decir, en un fluido nos estamos refiriendo a la cantidad de fuerza que el fluido ejerce por unidad de área, ¿no? Sobre un objeto sumergido en él, ¿no? ¿Ya? Seguramente vieron el caso ¿cómo se llama? De estos exploradores que hacían turismo y querían ir a ver el Titanic. Seguramente vieron esa noticia. ¿La vieron o no la vieron? Sí, la de esos Sí, la millonarios. vieron, ¿no?
fue bastante triste, ¿no? Aparte de irresponsable por parte de ellos porque ese problema tenía problemas. Muy bien, entonces resulta, como hemos estado viendo, la presión ejerce una cantidad de fuerza por unidad de área, ¿no? Es decir, en este caso, ¿no? Como estamos hablando de fluido estático, cuando- acuérdense que cuando estamos hablando de fluido estático, estamos hablando que eh, es un fluido que no está en movimiento, ¿no? La presión que se ejerce, ¿no? Así como están viendo en este cuadrito que está aquí, la presión que se ejerce es la misma en todas las direcciones, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos decir aquí viendo este cuadrito aquí? Que las únicas fuerzas que actúan en un fluido, ¿cuáles son? Son las que tienden a comprimirlo. No se olviden, voy a repetir. La única fuerza que ejerce algo sobre un fluido, ¿no? Son las que tienden a comprimirlo, ¿no? Al igual que cuando estábamos viendo movimiento rotacional, ¿no? Las fuerzas que actúan, por ejemplo, en un movimiento rotacional, aparte del torque, por ejemplo, son las fuerzas tangenciales, ¿no? Pero acá, cuando estamos hablando del fluido, solamente actúan las que tienden a comprimirlo, ¿no? Por ejemplo, no estoy muy seguro, me parece que este submarino solamente soportaba, si no estoy mal seguro, creo que solamente soportaba 38 atmósferas de presión, ¿no? Cuando hablamos de atmósfera de presión, estamos hablando de una altura de agua creo que no estoy seguro cuánto, creo que una atmósfera son mm, 10 metros, me parece. A ver, busquemos, vamos a ver, no me acuerdo ahorita. Vamos a ver, una atmósfera de presión. Tiene abierto el chat de GPT. Sí, a ver, porque las atmósferas se pueden, sí, una atmósfera son 10 metros de columna de agua, ¿no? Es decir, estamos hablando de que este submarino solamente soportaba estas 38 que yo le digo y la exploración que estaban haciendo estaba creo que a 40 atmósferas de presión, ¿no? Entonces, aquí, si ven ¿A cuántos metros de nivel del mar está sumergida el Titanic? a ver, El si supuesto. estamos hablando creo que está a más de 40 kilómetros de profundidad, me parece que está. O sea, hay bastante profundidad ahí, ¿no? Entonces, miren aquí, a ver, aquí. Lo que sucedió ahí, pues, ¿no? Es que después a los 40 cuando llegó y alcanzó una presión de 40 atmósferas, ¿no? Que eso es una unidad, ¿no? Estamos hablando de una atmósfera tiene 40, es traducido a columnas de agua, estamos hablando de 40, una atmósfera tiene 10 metros de columna de agua, ¿no? Como ven, es una cantidad brutal de presión que estaba ejerciendo. Y como ven, miren, por eso es que hablaban de implosión, porque resulta que las presiones que actúan ahí, ¿qué pasa? Solamente son las que tienden a comprimirlo, ¿no? Entonces, eh, digamos que
Más o menos eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces vamos viendo otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hablando de presión, veamos algo cotidiano. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, los neumáticos de un automóvil, ¿no? Seguramente todos conocen un neumático o han visto uno. La presión del aire dentro de los neumáticos es crucial, es importante para el rendimiento, ¿no? Y la seguridad del vehículo, ¿no? En el caso de que la presión fuera demasiado baja, ¿qué pasa con el neumático? El neumático tiende a desgastarse, ¿no? O puede tender a, a calentarse, ¿no? Hay un sobrecalentamiento ahí, por lo que puede reventarse también. Entonces, una presión muy alta también puede hacer que el neumático sea propenso también a reventar, ¿no? Por ejemplo, hablando también de la presión atmosférica, ¿no? Que justamente nos acordamos por este asunto de este accidente, ¿no? A medida que subimos, ¿no? A mayor altitud, ¿no? En la atmósfera, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión, ¿no? ¿Ya? Esta disminución de presión hace que sea más difícil respirar. Seguramente ustedes ven muchas películas y, por ejemplo, han visto que los aviadores usan unas mascarillas, ¿no? Se han fijado en esas películas como Top Gun, donde usan unas mascarillas y respiran, ¿no? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque a esas alturas la presión es muy baja, ¿no? Entonces, es difícil respirar, ¿no? También ocurre lo mismo por los que van o han hecho expedición y se van a las montañas, ¿no? Entre tú más subes a una montaña, hay una presión baja y ¿qué sucede? También es complicado respirar, ¿no? Ok, entonces, bien, vamos a ver acá. Estos solamente son conceptos básicos. Entonces vamos, por lo menos hagamos en estos 15 minutos que nos quedan, vamos haciendo un ejercicio, ¿no? Entonces, miren. Vamos viendo acá. Vamos a poner una nueva diapositiva. Poner un ejercicio aquí. A ver. Yo les dicto, porque igual es cortito. Me encontré ahí un librito viejito de problemas de estática, ¿no? Anoten. A ver, voy a decir que yo lo escribo, porque después hay problemas aquí. Voy a poner acá. Voy a escribir un, un cilindro metálico de 80, de 80 kilogramos, coma, 2 metros de longitud y un área de 25 centímetros cuadrados en cada base, dice. Y una de sus bases está en contacto con el piso, ¿qué presión ejerce el cilindro sobre el suelo? Ya después vamos a hacer uno de fluido. Vamos haciendo uno de estos para recordar.
Entonces, ¿qué vamos a aplicar aquí? Nos están pidiendo la presión, ¿no? ¿A qué era igual la presión? A la fuerza sobre el área. Masa por volumen. ¿Ya? A la fuerza sobre el área, ¿no? Ya. Habíamos visto que la fuerza aquí era igual, ¿no? A una masa por una aceleración, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién está generando? Porque aquí lo que está actuando es una fuerza normal, si estamos recordando lo que ya vieron ustedes en Masa y la gravedad. Física 1, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Quién me puede decir? Masa por gravedad sobre área. Masa 80 por kilogramos gravedad, masa por gravedad entre área. Estamos hablando de que aquí tenemos ¿cuánto? 80, ¿verdad? por Kilogramos 9.8. por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Entre un área, ¿no? ¿Cuánto es el área? 25 centímetros cuadrados, ¿no? Pero yo lo necesito aquí, ¿en cuánto? Lo necesito en Metro. metros, muy bien. Porque Y esto de aquí, jóvenes, y esto de aquí, ¿en qué unidad me va a dar la presión? ingeniero, Dígame, usted dijo que lo quería en milímetros. no, a ver, Metros. en metros. Ah, ok. Claro, si lo necesitamos en metros, porque creo que no les dije que la unidad de la presión, ¿cuál es? Newtons metros cúbicos. ¿Ya? Y eso como, eso aquí es igual. Eso tiene un nombre. Pascal. Eso es un pascal, muy bien, es un pascal. O sea, un pascal. O sea, está bien su respuesta, joven, pero vamos a intentar reconocer también que, por ejemplo, eso que usted me dijo es un pascal, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale esto? Yo no los puedo ayudar porque no tengo mi calculadora, no sé, creo que esa me perdió en la clase de hidrología. ¿Cuánto sale? A ver. En metros cuadrados sería 0.25. Ya todo, dígame, ¿cuánto sale? 3136. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué cosa? Pascales, ¿no? Ujú. Como ven, no está difícil este tema. Entonces, jóvenes, lo vamos a dejar hasta ahí. Voy a subir las diapositivas para que revisen esto, porque esto es nada más la introducción a este tema, ¿no? Porque tenemos que hablar de la ecuación fundamental de la hidrostática, pero eso ya lo vemos cuando tenemos con ustedes. Yo sigo confundido con el horario. Este jueves, una El hora. El jueves, jueves tenemos una hora. una hora. Si yo, es que este cambio me ha hecho mal a mí, ando confundidísimo. Ya tomé la lista, por si acaso. ¿Ya la tomó? Yo no me acuerdo, creo que ya la tomé. No, no Si no, tomado No, lista. no tomó No la. ha tomado, no tomé la lista. profesor. Ya, muy bien. Si ven, me está afectando. A ver, déjenme anotar aquí lo que hemos visto hoy. A ver, no, este es el otro. La escucho. Según yo ya había tomado lista, pero vamos a ver. Y el día lunes sí les tomé lista. Sí, ayer sí. Bueno, no sé dónde las puse, ya voy a buscar esa lista. No sé dónde está lo del día 2 de octubre. Creo que sí lo tengo en digital. Muy bien. Eh,
Atupaña. Presente, ingeniero, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. A ver, este es acá. A ver. Oquilla Bollo. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Buen de la Cruz. Me parece que sí lo vi. Pero, ¿qué pasó? Ah, claro. Presente. Ah, ya. Sí lo vi. Bonet Díaz. Presente, ingeniero. Muy bien. Borbor Basilio. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Borja Yangari. Caiche Rodríguez. Chamba González. Presente. Ok. Clemente. Presente. Muy bien. De la A Vera. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Díaz Cagua, ¿sí está? Presente, Sí. Figueroa Anchundia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Gonzabay Tomalá. González Avelino. Presente. Muy bien. Honores Toledo. Lindao Mateus. Presente. Ok. Montenegro de la Cruz. Presente, ingeniero. Morado Yagual. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Orral Asensio. Presente, ingeniero. Muy bien. Palacio Sánchez. Presente, Inge. Payo Reyes. Presente, ingeniero. Muy bien. Disculpe, ¿me escuchó? ¿Quién? Palacios. Sí. Sí, sí está. Usted siempre está. Panchana de la Cruz. Presente. Muy bien. Panchana Panimbosa. Presente. Pazmiño Suárez. Presente. Muy bien. Peso Muñoz. Pedro González. Creo que sí la vi. Bueno. Pilay Carreño. Presente. Muy bien. Pozo Matamoros. Presente, ingeniero. Muy bien. Primo Loor. Kimi Flores. Presente. Muy bien. Kimi Gómez. Presente. Kinga León. Rivera Ortega. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Bien, buenas tardes. Rodríguez Torres. Sinche Yumán. Suárez Borbor. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Toda la pita. Buenas tardes. Muy bien. Vinces Moreira. Presente. Yanés Quispe. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Zavala Soriano. Buenas tardes, presente. Zambrano Andrade. Presente. Muy bien. Zambrano Duarte. Ya. ¿Quién falta? Rodríguez Fajardo. Presente. Bien. Ingeniero, a mí no me nombró. ¿Quién es usted, joven? Identifíquese. Sin Chanders. Sinche, sí lo nombré, pero me parece que no contestó. A Con ver, Zabay Comala tampoco nombró. a ver, Gonzabay, Tomalá, Lisbeth, Lisset. Sí. Muy bien, ¿quién más falta? Nadie más, ¿no? Bueno.